Muy bien, mis hermanos, pues una vez más el Señor nos ha concedido estar con ustedes. Esperamos ser una bendición y ser también nosotros bendecidos de manera muy particular. Vamos a pedirle al Señor que Él abra nuestros corazones. Sabemos que estos temas de profecía tienen, por supuesto, sus complicaciones y es necesario ser apoyados o asistidos por el consejo del Espíritu de Dios. Así que, Padre Eterno, te rogamos que abras nuestros corazones de tal manera que podamos asimilar, entender y descubrir tantas cosas que están aquí como un tesoro escondido. Padre Eterno, en el nombre de Jesucristo, te lo ruego. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues entonces continuamos con esta clase o esta reflexión sobre el libro del Apocalipsis, libro que significa revelación. Y vamos a leer o vamos a mencionar el texto que lo he considerado como tutor de estas clases, que es el capítulo 1, versículo 7, donde dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Es decir, seguimos puntualizando que Apocalipsis es un libro que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Es la segunda venida de Jesucristo, y agregaría yo, y sus consecuencias. ¿Por qué? Porque además de venir a reinar en la tierra, habrán de suceder muchas cosas, producto de esa segunda venida. Como una sería que la tierra volverá a ser fértil como era al principio, y muchas otras cosas que pudiéramos agregar. Pero con eso iniciamos esta clase. Y que en realidad, si usted tiene cuidado con lo que acabamos de leer, es exactamente lo mismo que dice Mateo 24, que yo he dicho es un capítulo, es un libro, el de Mateo, el Evangelio, para los judíos. Y Mateo 24 es parte de esa semana 70 que falta por cumplirse. Por consecuencia, tiene que ver con Israel, no con la iglesia. Y entonces, en el verso 19 del capítulo 1, el Señor dice a Juan, o le dice a Juan, que escriba sobre 3 cosas. Número 1, las cosas que has visto, las cosas que son. Note ese que son, es un presente, y las cosas que han de ser después de estas. Muy bien. Al decir las cosas que son, es algo que pone bajo la condición de un presente inamovible. Es decir, en las cosas que son, tienen que ver con las 7 iglesias que el Señor les envió una carta, una a cada una. Y que todas ellas están bajo esa condición de un presente, las cosas que son, independientemente de que en la explicación, en la interpretación se diga que la iglesia de Éfeso pertenece a la época apostólica, que aproximadamente es un periodo de 30 años y que vienen otras épocas. Sin embargo, todas ellas están en tiempo presente, como si se tratara de un solo tiempo, como lo es. Y eso es justo lo que queremos retomar. Algunos hermanos me han comentado que quisieran que quedara más claro eso de las cosas que son. Y lo voy a hacer.
estas cosas que vienen siendo las de las 7 iglesias, están bajo condición de un presente inamovible. Las 7 iglesias, todas pertenecen a las cosas que son. Anótelo en su entendimiento. Tiempo presente. Todas son consideradas como estando en tiempo presente, aunque los siglos vayan cambiando. Todas están en tiempo presente. Eso, aunque representen tiempos distintos que la iglesia ha de vivir en el mundo, como son estas 7 iglesias mencionadas en los capítulos 1 al 3 de Apocalipsis. Entonces, la cuestión era, ¿cómo pueden estar esas 7 iglesias que no representan cosas futuras? Aunque hay un tenor profético presente con un ingrediente de futuro. Pero estas 7 iglesias no representan el futuro como queda representado en las cosas que han de ser después de estas. Las cosas que han de ser después de que dejen de ser las cosas que son. Termina el tiempo de las cosas que son. Termina el tiempo de la iglesia. Termina el tiempo de la gracia y termina el tiempo, la plenitud de los gentiles. Todo eso. Mientras que las cosas que son, a partir del capítulo 4, representan ciertamente las cosas que han de suceder en el mundo después de que se ha terminado ese periodo representado en las 7 iglesias. Y donde las cosas que han de ser después de estas están consignadas en los capítulos 4 al 20. Por consecuencia, estamos haciendo una separación de las cosas que son, que no se mezclan con las cosas que han de ser, y las cosas que han de ser no se mezclan con las cosas que son. Cada uno tiene su propia frontera, su propio territorio. Por consecuencia de lo que acabo de decir, que unas no se pueden trasladar a las que son, no puede usted mezclarlas en las que han de ser, ni las que han de ser en las cosas que son. Luego entonces, siendo esto así, quiere decir que usted no puede trasladar lo que ha de suceder en esas cosas del futuro y del futuro después de que termine el periodo de las 7 iglesias. No puede entonces usted trasladar eso de las cosas que han de suceder y convertirlo en parte de un presente, en el presente de las cosas que son. ¿Qué estoy diciendo? Que las cosas que han de ser es donde empieza ahora sí lo que llamaríamos la gran tribulación. Que no suceden esas cosas en el período de la iglesia, las iglesias que son, en las cosas que son. Para que entonces esto nos ayude a tener más conciencia de que no hay apoyo bíblico formal para que se llegue a pensar que la iglesia ha de estar en la gran tribulación. Y es cierto. Me dicen es que ha insistido mucho en eso. Sí, porque justamente ese terreno profético de la gran tribulación es un terreno donde está la gente, los creyentes, preocupados, espantados, alarmados algunos, confundidos otros, desorientados, pensando que la iglesia va a estar en la gran tribulación.
Ahora, que si así hubiera sido y el Señor lo hubiera establecido y lo hubiera dicho, bueno, habría manera de resolverlo, lo hubiera hecho el Señor. Pero no tenemos elementos de juicio suficiente para dar interpretación a que la gran tribulación sucede en el tiempo de las iglesias. Porque no podemos convertirlo, el futuro, en un tiempo presente. No podemos traernos las cosas que han de ser después de estas y colocarlas en las cosas que son, en los tiempos de las cosas que son. Sería un sinsentido. Entonces, si en las 7 iglesias, revíselo usted lo que quiera, no queda implicado como un suceso futuro la gran tribulación, sino cosas de un presente. ¿Cómo puede en el tiempo de las iglesias que representan las cosas que son, cómo puede trasladar usted la gran tribulación que pertenece a las cosas que han de ser para colocarla en las cosas que son? Cronológicamente y proféticamente imposible. De tal manera que podemos afirmar con toda confianza en los pasajes y la interpretación que la iglesia no estará en la gran tribulación. ¿Cuál sería la preocupación? Entonces, tenemos ahí este asunto de que las cosas que son de las 7 iglesias, aunque representen, por ejemplo, hasta aquí, ya representarían 2000 años. ¿Cómo es posible que se sigan considerando como cosas de tiempo presente? Bueno, o bien, ¿cómo pueden estas 7 iglesias representar un tiempo que pertenece en un presente que no se mueve? No sé si vamos bien. Y entonces diríamos, pero hermano Ramos, ¿cuál sería en esas 7 iglesias la condición de un presente que no cambia? Si las cosas, los siglos han ido cambiando. Pero no estamos hablando de los siglos. El Señor Jesús no habló de los siglos, de los tiempos de Cronos. Él habló de la iglesia, de las 7 iglesias, a las que les da carácter de presente inamovible a las iglesias. Olvídese de que los siglos pasan y que cambian las cosas, que vinieron los imperios y que acabaron imperios. Olvídese de eso. El Señor no está anunciando nada de los siglos ni de los cambios. Está diciendo que aunque sea como sea, su iglesia, estas 7 iglesias, representan algo que no se mueve. Un tiempo presente permanente. Entonces la pregunta que estamos haciendo sería, o nos estamos haciendo sería, ¿cómo pueden estas 7 iglesias representar un tiempo que permanece en un presente interesante? Aunque digamos que el año 100, que el año 200, 300, no cambia la clasificación, todas ellas están en un tiempo presente. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería en esas 7 iglesias la condición que permita que se consideren como un presente inamovible porque nada cambia? Ahora sí, ya no estoy hablando de los siglos, ni de los imperios, ni de los reinos, que no es asunto ahorita, sino la iglesia. La iglesia está en un tiempo presente, cualquiera de las 7 iglesias.
¿Cuál sería en esas 7 iglesias la condición o las condiciones para que se clasifiquen como un presente sin cambio? Bueno, mire, hermano, solo voy a mencionar 3 cosas entre otras. Procéselo. Una es que el Señor Jesús ordenó y dio un mensaje, les dijo: este es el mensaje que ustedes van a predicar al mundo, a todo el mundo. Mensaje que fue establecido por el mismo Señor Jesús. Lo dice Lucas 24:47. ¿Y cómo era ese mensaje? ¿Qué decía ese mensaje? Bueno, el Señor dijo que se anunciara arrepentimiento, que es un asunto doctrinal extraordinario y profundo. Y segundo, si hay arrepentimiento, que anunciaran perdón de pecados, pero que lo anunciaran en su nombre. Y yo pregunto, esa fue una primera cuestión, el mandato que el Señor dio, el tipo de mensaje y qué cosas se iban a proponer ante el mundo entero. ¿Acaso, pregunto yo, ha sido cambiado ese mensaje? ¿Ha sido cambiado? ¿Ha sido cambiado ese evangelio por otro evangelio que contenga otras cláusulas, otras ideas, otros conceptos? El Señor Jesús es inmutable, por consecuencia el mandato que Él dio es inmutable, no se mueve. Y no se mueve, diríamos, desde ese año 30 en que se fue con su Padre hasta ahorita. No se ha movido. Es un presente inamovible en esos términos. Segunda cuestión que nadie puede cambiar. Aunque se muevan los siglos, vengan tiempos distintos, los imperios, se convulsione el mundo, se caiga los cielos y la tierra, las estrellas del cielo, aún con todo y eso, es incambiable el cuerpo de doctrina apostólica. Es decir, los apóstoles le dejaron a la iglesia un cuerpo de fe, que por cierto los apóstoles, yo diría, hicieron ese fundamento, establecieron el fundamento del cuerpo doctrinario de la cristología. Pero sería el apóstol Pablo el que hizo el desglose. Pero Pablo lo llama en Efesios 2:20 y dice, y lo llama el fundamento de los apóstoles. Y dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y entonces, de nuevo, tenemos algo que no puede ser cambiado. La iglesia de todos los siglos tiene que profesar el mismo cuerpo de doctrina, sin andarle haciendo arreglos ni cambios. Ahora, que si algunos quieren hacer arreglos y cambios, eso no significa que la doctrina original cambie, que el fundamento cambie. Es incambiable. De tal manera que la doctrina que enseñaban los apóstoles, en la era apostólica, por supuesto, es exactamente lo mismo que nosotros predicamos, que nosotros enseñamos. Y entonces volvería a la misma pregunta que hice en el caso anterior. ¿Acaso tenemos noticias de que hayan sido cambiados estos fundamentos? ¿Tiene usted alguna referencia de que esto haya cambiado? O bien, voy a decírselo de otra manera, ¿acaso hay algún testimonio, una referencia que el Señor
haya cambiado de mensaje, que haya el Espíritu Santo anunciado en el sentido que algún cuerpo apostólico contemporáneo lo haya autorizado el Señor para que haga cambios, para poner otro fundamento. ¿No dijo el apóstol Pablo: no hay otro evangelio? Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los creyentes que se edificaron en su vida de fe en el primer siglo, es el mismo cuerpo de doctrina o de fe, el fundamento que edifica a los creyentes de esta generación. Y aún sostengo que sin conocimiento de la doctrina no existe posibilidad que un creyente se afirme. Por mucho que cante, por mucho que haga lo que quiera, la doctrina es fundamental, es la que arraiga, es la que hace que se consolide un creyente y será a los principios de la fe a los que ese creyente en tiempos críticos habrá de apelar, habrá de recurrir y decir qué dice el fundamento en la Escritura. Y eso le va a servir de referencia para no tener que andar trastornado. Es muy importante, entonces, no sé yo, a menos que usted lo sepa, que no existe ningún cuerpo apostólico autorizado para hacer cambios. Y si lo dicen, mienten. Porque es fundamento incambiable. No es un fundamento que está en el tiempo de las cosas que son, en un presente que no se puede mover. Ahora, ¿acaso ha sucedido eso? ¿O todo permanece igual como en el principio de la iglesia? Yo no creo que alguien se atreva a decir lo que se predicaba y enseñaba está obsoleto y ya nada tiene que ver con este siglo o con estas generaciones. La palabra de Dios permanece para siempre. Si Él lo hiciera, pasarán. Su palabra no pasará. Ahora, ¿acaso ha sucedido a eso? ¿O todo permanece igual como en el principio de la iglesia, con un mensaje, con un evangelio, con un cuerpo de fe que no cambia? Pues sobre eso, pues esas cosas quedarán sin cambio y permanecerán así, y nos encontrará el Señor así el día que venga por su iglesia, con ese evangelio en nuestras manos, el mismo que predicando y diciendo lo mismo que Él dijo que dijéramos. Yo quiero que usted vaya observando. Estoy diciendo, ¿qué es lo que hace que a las iglesias, a esas 7 iglesias, se les clasifique como en un presente incambiable? En que la esencia, o sea, sus mensajes no cambian, aunque pasen los siglos. Se ha quedado estacionado, inmóvil en el sentido de que no le hagan cambios. Ahora, en el verso 11, el Señor le habla de 7 iglesias que han de ser las que representen diversos tiempos en que la iglesia ha de estar en la tierra para cumplir, fíjese bien, las razones de su existencia. O sea, la razón de la existencia de la iglesia no es distinta el día de hoy que fue en el primer siglo. No dijimos que pertenecen a las cosas de un presente incambiable.
que son las cosas que son. Y la iglesia está aquí para cumplir las razones por las cuales vino la existencia. Y en los términos operativos, la iglesia existe para anunciar las cosas que Dios, que el Señor Jesús dijo que se dijeran de Él. El mensaje de perdón, mensaje de arrepentimiento. 2, para que anunciara e enseñara las cosas que Él ha dicho, para enseñar al mundo. O sea, viene una persona, no conoce, se entrega a Cristo. Entonces usted tiene como iglesia, como pastor, como líder, la obligación de establecerlo en la doctrina, que esa es una de las grandes deficiencias contemporáneas. Tenemos mucho pueblo, iglesias con mucha gente, pero profundamente ignorantes en términos de la fe. Entonces la iglesia está aquí para cumplir y que nada se ha cambiado. Si ella permite que se cambie, pues entonces estamos diciendo que la iglesia ha perdido su sal. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No servirá más que para ser pisoteada. Los demonios bailarán arriba de ella. No tendrá esa presencia que tenía la iglesia en su principio, que era convocar a la raza humana al arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Convocatoria a la raza humana para que se arrepintieran de sus pecados y que pusieran su fe en la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el mensaje evangelístico es cristocéntrico. Todo se consigue en Cristo. Como Salvador y como Hijo de Dios. Dos cosas que son categóricas. Como Salvador o como Cristo y como Hijo de Dios. Que es muy interesante lo que Juan plantea en su primera carta, ya por el capítulo 5, donde él dice, ¿quién es el que cree en Cristo Jesús? Es nacido de nuevo. Y luego en el verso 5 dice, ¿quién vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, dos cosas. Llegar a entender con claridad, 1, que Jesús es el Cristo. 2, que es el Hijo de Dios. Digo, porque usted puede creer que es el Cristo, el ungido, pero no necesariamente creer que es el Hijo de Dios. Entonces, el crédito es, Jesús es el Cristo, es el autorizado, es el Redentor, pero además de ser eso, es el Hijo de Dios y consecuentemente es Dios. De tal manera que dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y luego hace la pregunta en el versículo 5 de Primera de Juan, capítulo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, yo he hecho una escala de cosas. Yo decía que cuando Jesús llegó al río Jordán, era sencillamente Jesús a secas. Hasta ahí. Pero cuando Dios lo anuncia como su Hijo y el Espíritu Santo lo unge como el Cristo, a partir de ahí será Jesús el Cristo. No meramente Jesús, no, Jesús el Cristo. Y luego con la declaración de su Padre sería Jesús el Cristo, quien además de esto es el Hijo de Dios. Que fíjese usted una cuestión muy importante.
Estas dos declaraciones son los dos pilares sobre los cuales se construye toda la cristología. O sea, todo el estudio, el tratado sobre Cristo, gira sobre estos dos puntales. Que Jesús es el Cristo y que es el Hijo de Dios. Que Pedro contestó cuando, ¿quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Pedro contestó, cierto por revelación del Padre, tú eres el Cristo. ¿Hasta ahí? No. Agregó, el Hijo del Dios viviente. Pedro hizo esa doble declaración sobre la cual se sustenta, dije, toda la cristología, todo lo que es Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, esas cosas, el mensaje y el cuerpo de fe, incambiable. No importa cuál sea el tiempo de la iglesia, el mensaje es el mismo, el reclamo de Dios es el mismo, pero pudiera agregarle algo. Uno de los mensajes que la iglesia tendría que anunciar era mantener presente ante los hermanos que el Señor Jesús vendría por ellos. Y le voy a decir una cosa, lo he dicho en otras ocasiones, hay iglesias, sin duda, muchas, donde hace años que no se predica sobre el arrebatamiento de la iglesia. Como que se secularizó el mensaje y ya no es muy bien visto creer en que viene el Señor, que nos va a arrebatar, como si eso cayera. Bueno, en realidad cae dentro de la secularización de que el evangelio o la doctrina es llevada a los medios universitarios académicos y el medio académico no acepta lo que no es científico, o sea, solo acepta aquello que se puede probar. Por ejemplo, yo digo que un día se resucitarán los muertos, los que no creyeron, los que no sirvieron a Dios, los que fueron pecadores siempre, los que no aceptaron al Señor Jesús, y que se presentarán ante un trono blanco. El concepto científico me diría, eso no lo puedes tú probar, porque ese es subjetivo, eso es hipotético, eso no lo puedes tú probar. Consecuentemente, esto se hace para un lado. Y nos vamos a quedar con las cosas del evangelio que sí puedas tú probar. Y entonces, dentro de esa corriente pensante contemporánea, pues como que estos mensajes de la venida del Señor por la iglesia han venido a valer menos. Y una iglesia que tiene siempre presente que el Señor Jesús viene por ella, escúcheme bien, será siempre una iglesia muy fervorosa. ¿Qué le parece? Yo fui testigo en el siglo pasado de los cultos de diversos creyentes. Eran animosos, hermosos, que a veces a 1, 2, 3 de la mañana todavía estaban ahí cantándole al Señor, orando, adorando. O sea, había un fervor y siempre era el Señor viene por nosotros. Cuando el creyente o la iglesia o las iglesias pierden esa vista futura, la dan de baja, esa iglesia será muy deficiente en términos espirituales. Entonces, una iglesia fervorosa, pero que ese fervor es producto del amor que se le tiene al Señor. O sea, el fervor está centrado en una relación amorosa que el creyente tiene con Cristo. Si no tiene una relación de ese tipo con el Señor,
no puede tener una vida fervorosa, porque sería un fervor ficticio. Y en Éfeso, que había sido una iglesia tan extraordinariamente, yo creo que de las iglesias más grandes de ese tiempo, competía con la iglesia de Corinto, con Antioquía, con la iglesia de Alejandría. O sea, era una iglesia bastante grande por lo que parece, y era una iglesia que tenía muy buenas cosas, muy buenas. Sin embargo, había perdido su primer amor. Consecuentemente, al perder ese amor, es porque ha ido perdiendo relación íntima con Cristo. Un creyente que se involucra en adorar, en amar al Señor, es un creyente que tiene mucha fuerza espiritual, vigoroso, porque el amor se expresa en fervor, en emoción. Así que volvemos. La presencia de la iglesia en la tierra, fíjese bien, la presencia de la iglesia en la tierra no puede ser indiferente o apática a mantener inalterable la pureza del evangelio. No debe permitir que se cambie ese cuerpo de fe y que no venga menos la ilusión que Cristo venga por la iglesia, porque pierde entonces su fervor. Por eso hay un mensaje que está entre los mensajes de la semana cuando el Señor fue aprendido, que yo digo que amar al Señor es mucho más que creerle, porque amarle es tener una relación íntima con Él. De tal manera que entonces allí, en esa pérdida de fervor, ahorita al rato vamos entrando a la iglesia de Éfeso, no permitió que se cambie ni su cuerpo de fe, ni que venga a menos la idea, la promesa de que el Señor Jesús viene por la iglesia. Pregúntele usted a muchos creyentes, haga una encuesta. ¿Desde cuándo no oyen un mensaje sobre eso? ¿Qué perspectiva tienen ellos? Pues la mayoría dicen, pues no sé. Entonces, allí está el riesgo de que algunos cambien. Cuando se pierde esa relación con el Señor, cuando se pierde ese amor. El Señor Jesús lo calificó como una caída. De la gracia habéis caído, dijo Pablo. Pablo dijo a los Gálatas en el capítulo 1, versículos 6 al 7, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Aunque el apóstol tiene cuidado de aclarar y dice, no que haya otro evangelio, porque es el único. Y ese evangelio es el que tiene calidad de presente permanente. Nadie debe darse el lujo de decir las cosas que la Escritura, que el Evangelio de Jesucristo no dice. Responderán a Dios aquellos que hacen cambios. Dice que para adaptarlo. Muy bien, pero entonces ya con estos antecedentes vamos a entrar a cada una de las iglesias representativas y lo vamos a hacer en el orden en que el Señor Jesús se las mencionó a Juan. En el verso 11 mencionó como primera la iglesia de Éfeso.
que es una iglesia que corresponde al periodo apostólico. El tiempo apostólico va desde el año 30 hasta el año 100. El año 30, que es cuando el Señor Jesús, es un exacto, no puedo decirle que el 30, el 29, el 31, pero usemos, a partir del año 30 el Señor es llevado a su Padre y se lanza la predicación por parte de los apóstoles. Nace la era apostólica y resulta que el año 100, según también se dice, muere el apóstol Juan, que es el último que quedaba, y se acaba la era apostólica. Entonces, del año 30 al año 100, la era apostólica. La iglesia de Éfeso fue fundada en esa era apostólica y que se considera que tuvo una vida aproximadamente como de 31 años. Qué interesante. Entonces, entremos a la carta a la iglesia de Éfeso, iglesia a la que el Señor le envió una carta, pero que hará lo mismo con las otras 7 iglesias. En cada carta, o cada carta es individual, y le revela a esa iglesia a la que le está mandando la carta un presente y un futuro profético. ¿Por qué presente? Porque le dice, así están las cosas, y le dice, esto va a pasar. Por eso dije, un tenor profético presente y futuro también. Y dice Juan capítulo 2, verso 1, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Lo que dicen las cartas. Los 7 candeleros de oro que representan las iglesias. Y las estrellas, 7 estrellas que estaban en la mano derecha del que andaba en medio de los candeleros, son sus pastores. Entonces, los pastores tienen una posición, desde luego, particular, si es que el Señor los llamó a ser pastores. Y esto, todo lo que va a suceder en este libro de Apocalipsis, es lo que Dios le dio al Señor Jesús. Dice revelación que Dios le dio a Jesucristo. Que a su vez el Señor Jesucristo se lo dio a su ángel, quien a su vez se lo dio a Juan, quien a su vez lo dio a cada pastor de la iglesia. Quien entonces, por supuesto, debía leerla a su iglesia. La carta específica para esa iglesia específica. No le estaba escribiendo todo el Apocalipsis. No, era una carta, y ahí en cada carta le dice a cada iglesia lo que tiene que decirle, independientemente de lo que ha de pasar en el futuro, en las cosas que han de ser. Nada tiene que ver. Ahora, esta iglesia, la iglesia de Éfeso, fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, donde en la playa, cuando se despide de los hermanos, casi al final del viaje 3, del tercer viaje, el apóstol les ha de decir, según Hechos 20:31, que estuvo con ellos por 3 años, de noche y de día, y no había dejado de amonestarlos con lágrimas las cosas que iban a pasar. Entonces, en esas cartas, el Señor les anticipaba, les recomendaba o les exigía, pero también prometía a los vencedores. Ahora, esta iglesia dije que fue fundada por el apóstol en su tercer viaje misionero.
En el segundo viaje, cuando él fue al Asia, de ahí se brincó a Macedonia, fundó la iglesia de Filipo, principalmente la iglesia de Tesalónica, yo diría, le llamo la primera iglesia establecida en Europa por parte del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filipo, aunque se convirtió la familia del carcelero, de allí y donde estaba también Lidia, aquella hermana que vendía telas de Lidia de Tiatira, ¿sí? Tela fina, púrpura. Pero esa iglesia fue más pequeña, no empezó así, sino con ese grupito de la familia del carcelero. Pero el apóstol Pablo va a Tesalónica. Y en Tesalónica hay un movimiento extraordinario, de tal manera que son muchos conversos. Incluso cuando predicó dice que muchas mujeres nobles, no pocas, se convirtieron al Señor. A mí me gusta decirlo. Y funda la iglesia de Tesalónica. Los hermanos que estaban recién convertiditos enfrentan la persecución y los tribunales por causa de su fe, recién convertidos los hermanos. Por cierto, Pablo les había metido hasta el alma, Jesús viene por nosotros. Y que fue esa promesa, la que hizo a esta iglesia muy vigorosa. De tal manera que estando Pablo en Atenas, en Corinto, por allá, envía a Timoteo a que vaya a ver a los hermanos de Tesalónica, a ver cómo están. Una especie de tráeme parte de guerra, a ver qué ha pasado. Y las noticias no fueron más que gloriosas, que no había caídos, que todos habían permanecido. Y que era una iglesia muy fuerte, muy vigorosa en su fe, por el ingrediente ese de siempre esperaban, dicen los escritos antiguos, siempre esperaban que ese día el Señor Jesús viniera. ¿Qué le parece? Ahora, de allí baja a Berea, luego llega a Atenas, a Corinto. Y cuando regresa, viene de regreso su segundo viaje misionero, hace contacto con la iglesia con Éfeso, no con la iglesia, con Éfeso, con la ciudad de Éfeso. Y habrá de ser en su tercer viaje misionero, cuando el apóstol va a estar allí 3 años. Y levantó una iglesia extraordinaria, gloriosa, que tenía muchas cualidades. Era una ciudad comercial, adoradores de la diosa Diana, quien decían era hija de Zeus y hermana gemela de Apolo, pero su culto era orgiástico. Escúcheme, y se permitía la prostitución dentro de su templo. Era permitida. Yo no digo que legal, pero era permitida. Además, otro detalle, era una ciudad donde se concentraban una gran cantidad de practicantes de todo tipo de ocultismo. Así que por el trabajo del apóstol, los que vendían imágenes de plata de la diosa se quejaron que por causa de Pablo, la diosa vendría a quedar en la nada. Esto sería por los años 53 al 56 después de Cristo. Dije, en la era apostólica. Éfeso tuvo pastores muy importantes. Imagínense Pablo, su fundador, y su pastor, por supuesto. También tuvo de pastor a Timoteo, a quien se le ve como un elemento de transición entre la era apostólica y la no apostólica. Era un jovencito. Entre la época del intento de judaizar la iglesia y la época de una iglesia universal, o sea, para todos.
aunque se dice que también Juan llegó a ser pastor, como también Tito. ¿Cuándo es que Pablo estaba requiriendo que Timoteo fuera a Roma? ¿Y con quién voy a dejar la iglesia? Y Pablo le dice que le está enviando a Tito. Entonces tuvo una cantidad de pastores de mucha calidad. Sin embargo, a la altura de esa carta, pues no sé qué año sería. Si entre el 53 y el 56 Pablo fundó la iglesia, ¿qué sería? No sé, los años 70 o los 80, porque nada más se considera que fueron 31 años efectivos de la iglesia de Éfeso. O sea, duró poco tiempo, se apagó rápido. Pues con todos los nobles pastores que tuvo, el Señor le recrimina que ya no era aquella iglesia fervorosa que lo amaba. Y que si no se arrepiente, le va a quitar el candelero. Bueno, la pérdida de amor a Cristo llega a ser entonces una traición. Usted piénselo. Traición a la persona de Jesucristo. Este venía de Corinto, dije, rumbo a Jerusalén, y los llama a la playa en su tercer viaje misionero. Los llama a la playa y les da un mensaje de despedida muy intenso, que está, si quiere usted verlo, en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Capítulo 20 del libro de los Hechos, usted puede verlo. Hermosísimo despedida. Ahí les dice que no volverán a ver más su rostro. Sin embargo, Hechos 20:28 dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehusado de anunciar todo el consejo de Dios. Y luego mire, viene, por tanto, mirad por vosotros. Número 1, cada quien tenga cuidado, miren por ustedes mismos, que yo he dicho, si no se puede rescatar la iglesia, rescate la familia, y si no puede rescatar la familia, rescátese solo, porque son tiempos difíciles. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Pero mire esto, fíjese el mensaje profético que el apóstol Pablo les da a los de Éfeso. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. O sea, unos vienen de externos, pero son lobos rapaces que no perdonarán el ganado. Pero luego hace un segundo nivel. Y de vosotros mismos. O sea, unos vienen de afuera, otros serán desde adentro. Que empezaron a sentirse pastores, empezaron a sentirse líderes, empezaron a sentirse profetas y empezarán con el intento de querer figurar y tener dominio sobre los creyentes. Y eso es lo que dice. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. ¿Qué le parece? Entonces les está advirtiendo a los de la iglesia de Éfeso que va a venir gente del externo, que va a venir precisamente a destruir, a engañar, pero que además de eso está el problema con los de adentro.
Y una de las cosas que el Señor le ha de recriminar, o mejor dicho, de aplaudir a esta iglesia, o mejor dicho, de reconocer su solidaridad, es que aborreces a los nicolaitas. Luego vamos a ver ese detalle. De tal manera que cuando los hermanos, cuando Pablo se despide de ellos, dice que la iglesia, la gente lloró, dolidos de que les hubiera dicho que ya no verían más su rostro. O sea, estaba dando una profecía. Pero volvamos un poco ahora sí. Una iglesia floreciente, bonita, grande. ¿Qué perfil de excelencia tenía la iglesia de Éfeso? Según el capítulo 2, versículos 2 al 3. Número 1, era una iglesia esforzada. Mire qué otra virtud, paciente. Tercero, no toleraba a los que hacen el mal. No consentía a los usurpadores de ministerios. Dice, los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Había usurpación ministerial. Como es usurpación ministerial, cualquiera que se adjudique una posición ministerial que el Señor no le ha otorgado. Si usted es pastor, sea pastor. Si es evangelista, sea evangelista. De tal manera, paciente, no toleraba a los que hacen mal. Los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Es decir, era una iglesia que ya sea por conocimiento doctrinario, porque en 3 años recibieron doctrina en abundancia. Ah, caray, espéreme, entonces estamos pisando un detalle interesante. Desde luego que una iglesia debe ser doctrinada. Yo he entregado todo lo que más he podido para enseñar la fe, la doctrina, los fundamentos de la fe. Pero está probado que aunque se conozca doctrina, eso no es garantía de buenas cosas. Porque estos tenían conocimiento y ya sé que por conocimiento descubrieron que esas gentes no eran más que lobos rapaces. O sea que o pudiera ser que había discernimiento espiritual. Sin duda pudo ser, pienso yo, por la doctrina. Y los halló mentirosos. Ahora, pero ¿cuál es la cosa mala? Estas son las cosas buenas. ¿Qué le puede usted exigir a una iglesia más cosas que esas? Pero había una cosa que el Señor estaba molesto. Del verso 4. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa era su tragedia. Qué interesante es recordar ese fervor, ese amor que tenía el creyente cuando recién se convirtió. Cuando las iglesias empezaron a florecer, a nacer y luego a florecer. Cuando empezaba a llevar una buena cantidad de gente convertida. Aquello era una fiesta espiritual. Definitivamente. Que el fuego afectivo que habían tenido por el Señor resulta que había venido a la nada. No dijo que tenían poco amor, sino que no tenían amor. Has caído. Has dejado tu primer amor. Y el Señor lo registra como una caída. No en lo doctrinario, no en lo laboral, no en el ser una iglesia trabajadora. No. En su relación personal con Él. Lo que establece que todo lo que usted haga, la iglesia puede ser de lo mejor. Pero si no tiene una relación afectiva con el Señor cercana, no es mucho lo que se logra. Porque no hay una relación afectiva que debe ser prioridad.
Ahora, ¿cómo explicar esto? Vea esto. Fíjese usted que esta iglesia seguían siendo muy sanos en la doctrina. Usted no les puede acusar de haberse desviado de la fe. No. Y en cuanto al servicio en la obra, eran muy activos. Entonces, usted puede identificarse en muchos casos donde hay ese fervor al trabajo, a la obra, y vamos a la obra, y vamos a la obra, incluso ser muy sanos en la doctrina. Pero en ese trabajar, en ese quehacer de la iglesia, no había conciencia del verdadero motivo de la fe, porque la prioridad y el verdadero motivo de la fe es la relación personal con el Señor Jesús. Eso ya no lo tenían. Ya no tenían presente el verdadero motivo del culto, del conocimiento de la doctrina, ni del servicio que es por el amor a Dios, que debe ser por el amor al Señor. Era una iglesia mecánica, y puedo decir hasta con cierto desamor. Hermano, ¿por qué cree usted entonces que hacían tanto trabajo? Tenían tantas virtudes como iglesia. Porque el motivo de lo que hacían eran ellos mismos. Es decir, amaban su iglesia, nuestro trabajo. Amaban todo lo que ellos representaban. Amaban a su iglesia. Puede decir, nosotros amamos nuestra iglesia. Nosotros amamos el trabajo de la obra. ¿Sí? Pero eso no significa que amen al Señor. Y frente a eso, no hay nada. Se considera como un abandono de la relación personal, de la intimidad con Cristo. Por eso Pedro habrá de manejar en sus cartas la idea de cómo va escalando en el conocimiento, va hacia arriba, hasta llega a un punto donde dice, de aquí no se puede caer jamás. Pues, ¿qué había allí? Pedro nos llevaría, aquí está una relación íntima con Cristo, donde Él trata directamente con el creyente, y de aquí no se cae nadie. ¿Qué le parece? De tal manera que le amonesta a esa iglesia. Y le dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Pero si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. La cuestión es que por lo que se ve no se arrepintió, porque desapareció esa iglesia. Una iglesia que costó 3 años de trabajo tan grande. Una iglesia que tuvo pastores tan excelentes. Una iglesia que tenía mucha doctrina. Una iglesia muy trabajadora en la obra. ¿Cómo es posible que no agrade al Señor? Él diría, porque no me ama. Porque todo lo que hace, lo hace para gloria de sí mismo, para ella misma. Por amor a su grupo, por amor a su iglesia. Todo eso es bueno, pero si está en primer lugar el amor al Señor. ¿Y qué pasó? Dejó de existir. Y no solamente, pero no solamente la iglesia, sino la ciudad misma dejó de existir. Fue destruida. Y yo estaba pensando, ¿qué tanto vale la presencia de creyentes en una ciudad? Los ángeles, el Señor visitó a Abraham y a la caída de la tarde sus ángeles se fueron rumbo a Sodoma y Gomorra.
Y Dios le dijo lo que iba a hacer. Abraham interviene fervorosamente y le dice, quizá haya 50 justos. ¿Destruirás la ciudad con 50 justos? Dijo, no la perdonaré. O sea, 50 justos serían suficientes para salvar la existencia de esas ciudades. Pero luego se va bajando hasta que llega y dice, bueno, quizá haya 10. Y 10 es medida justa, por cierto. 10 mandamientos. Y Dios le dijo, ni siquiera 10. Consecuentemente, Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim no pudieron ser salvadas. Lo que hubiera significado, fíjese usted, a veces no nos imaginamos lo que significa, por ejemplo, que en una empresa haya creyentes que amen verdaderamente a Dios para la sobrevivencia de esa empresa, que se conserven los trabajos, que haya buenos resultados, que Dios bendiga a esa empresa, a los obreros. ¿Le parecería a usted descabellado si iba a salvar a una ciudad? ¿Qué tanto hubiera valido que hubiera creyentes enamorados de Cristo ahí en la ciudad de Éfeso? Quizá la ciudad no hubiera sido destruida. Pero todavía hace un encomio al Señor. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Queda ahí muy oscuro el pasaje y se especula quiénes eran. Y puedo decir que no se sabe, hermanos, no se sabe con certeza, pero también el Señor los aborrecía. Aunque prevalece la idea, dígase bien, acuérdese usted de aquel apartadito que Pablo dijo, dentro de vosotros se levantarán gente perversa, ¿sí? Para llevar discípulos tras sí. Y yo en ese apartado pongo a este grupo llamado de Nicolaitas por la siguiente razón. Es que la idea es que eran líderes que establecieron dominio sobre algunos grupos en la iglesia. Los manejaban como si fueran de su propiedad. Como dice Juan o tercera de Juan, donde dice que había un hombre que cuando Juan mandaba a su gente, les prohibían la entrada a la iglesia. No lo recibían. Dice, cuando yo vaya, dice, voy a tener que hablar con él. Esta clase de gente que se apodera de los creyentes en una iglesia y junta un grupito y lo maneja, lo manipula, de tal manera que estos que estaban allí, estos nicolaitas, que es gobierno sobre el pueblo o sobre la iglesia, eran líderes que establecieron dominio sobre la iglesia, como si fuera de su propiedad. Le recomiendo que lea tercera de Juan, los versos 9 al 10. Ahí está muy interesante. Muy bien. Aquí hay que recordar las palabras de Pablo. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Conflicto constante. Conflicto permanente en los siglos de gente que llega a la iglesia, el Señor los levanta, los establece, los bendice y luego empiezan a sentirse dueños de la gente. Y como tienen cierta facilidad de expresión de palabra, y se hace notorio entre un grupito de hermanos, de tal manera que estos les hacen propaganda. Pero responderán ante el Señor por los trastornos que esto causa. Muy bien, mis hermanos, pues ahí vamos a dejar esta ocasión la reflexión en la iglesia de Éfeso. Padre Santo, permite, Señor, que esto que he vuelto a tocar, a enseñar sobre la permanencia de las iglesias que son, de esos conceptos, el mensaje
que tú dijiste que se predicara, el cuerpo de fe establecido y el amor a tu venida, Señor, signifiquen algo para mis hermanos, que son cosas que hay que tener cuidado y decir, hay que mantenerlas vivas. Padre, bendice a tus hijos por Cristo Jesús. Amén. Nos escucharemos el próximo sábado a las 7 de la tarde.